Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan en el día de hoy a esta webinar. Soy Sixa Rentería y hago parte del departamento médico de Pfizer. Hoy nos convoca un tema apasionante en el día a día, diría yo, del ejercicio clínico, como lo es la neumonía adquirida en comunidad de origen viral. Para desarrollar este tema, contamos con dos personas que, aparte de ser excelentes personas, son unos excelentes profesionales. Contamos hoy con la doctora Patricia Reyes. Ella es especialista en medicina interna de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en infectología de la Universidad Nacional y coordinadora de los servicios de infectología de las clínicas universitarias de Colombia, Clínica Colombia, y del Hospital Infantil Universitario San José. Y también está con nosotros Germán Esparza. Germán Esparza es microbiólogo clínico de la Universidad Javeriana, profesor de pregrado y posgrado de microbiología médica en la misma universidad, además profesor de microbiología médica en la residencia de enfermedades infecciosas de la Universidad del Rosario, asesor del panel de expertos de microbiología y del subcomité de susceptibilidad antimicrobiana del CLSI en los Estados Unidos y coordinador del comité de microbiología de la Asociación Panamericana de Infectología. No podemos decir nada más, de verdad prometo que esto va a ser una revisión de tema muy interesante, donde espero que aprendamos muchísimo de parte de estos dos panelistas. Empezará la doctora Patricia Reyes, el tema, posteriormente Germán Esparza, y vamos a dejar un espacio a final de las intervenciones de ellos dos para preguntas y respuestas. Como sé que el tema es candente y es muy interesante, voy a dar de una vez paso. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar aquí y adelante. Doctora, no la escuchamos. Parece que hay un tema de audio. Por favor, probamos nuevamente. ¿Aló, me escuchan? No me escuchan. ¿Me escuchan? Muchas gracias. Perfecto. ¿Pueden ver la pantalla bien? ¿Me confirman si están viendo la presentación, por favor? Sí, yo la veo bien. Perfecto, bueno. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta presentación sobre neumonía viral adquirida en la comunidad. Durante los siguientes 25 minutos, estos son los temas que vamos a tratar. Vamos a hablar sobre la epidemiología de la neumonía viral adquirida en la comunidad, qué sucede en nuestro país con neumonía viral, cuáles son los factores de riesgo para contraer una neumonía viral, en qué escenarios patogénicos se mueven los virus en el contexto de pacientes con neumonía,
si tenemos algunos criterios que nos ayuden a enfocar y a diferenciar una neumonía viral de una neumonía bacteriana. Y por último hablaremos algo de tratamiento y prevención. Para comenzar nuestra charla, pues vamos a recordar un poquito de la taxonomía de los virus, específicamente de los virus respiratorios que producen patología en los humanos. Aquí están clasificadas por las familias que más frecuentemente los producen. Entonces, en azul ven las familias que son virus RNA, que son la gran mayoría, y en morado ven las familias que son virus DNA. Básicamente, entonces, durante este conversatorio vamos a hablar de los virus principalmente que son RNA, que son los más frecuentes, pero hablaremos algo también de adenovirus, que es un virus DNA que juega un papel importante en las neumonías virales. Bueno, dentro de las familias más conocidas tenemos la familia Orthomyxoviridae, donde están todos los virus de la influenza. Recordemos que tenemos influenza A e influenza B. La influenza A es el que más frecuentemente vemos en la parte clínica. Los virus de la influenza se clasifican de acuerdo a las hemaglutininas y a las neuraminidasas que tengan, y los que más vemos circulando son H1N1, H1N2 y H3N7, pero hemos visto brotes en Asia de H5N7. Dentro de los virus de Paramyxoviridae tenemos los también muy conocidos, el virus sincitial respiratorio, el virus de parainfluenza y los metaneumovirus, y los picornaviridae son los más frecuentes de todos, produciendo la gripa común, donde tenemos rinovirus y también están los enterovirus. Y la familia más famosa por estos tiempos, la familia Coronaviridae, de la cual conocíamos 4 serotipos que nos vienen acompañando de años atrás y que producen los resfriados comunes, al igual que el rinovirus, y el virus que está de moda, que es el virus SARS-CoV-2, que pertenece a esta familia. Bueno, respecto a la importancia de las infecciones respiratorias a nivel mundial, en este resumen de causas de mortalidad publicada por la OMS entre el 2010 y el 2016, encontramos que las infecciones de vías respiratorias hacen cuenta de la tercera causa más frecuente de mortalidad a nivel mundial. Fíjense, por encima de otras enfermedades infecciosas como la enfermedad diarreica, la tuberculosis y el VIH. Respecto a la carga de neumonía a nivel mundial, estos datos que tenemos son del 2012, donde se cuantificaron 450 millones de casos de neumonía en el mundo, de los cuales 3 millones de personas terminaron muriendo por esta causa. La etiología viral pues varía a lo largo de las series, como lo voy a mostrar en un artículo siguiente, puede variar entre el 25 y el 50%, y las neumonías virales son más frecuentes en los extremos de la vida. Entonces, como ustedes lo pueden ver en la gráfica, por debajo de los 5 años, y en personas mayores de 60 años la incidencia de neumonía viral es mayor. Respecto a qué carga de neumonía viral tenemos a nivel mundial, encontramos esta revisión sistemática de la literatura, donde se propone describir cuál es la etiología viral de la neumonía adquirida en comunidad en adultos. Esto es un metaanálisis grande, importante, reúne 31 estudios y todos en adultos. Siempre que uno mira estudios de neumonía viral encuentra mucha literatura en niños, pero en adultos no tanto. Este nos da luces sobre la incidencia de neumonía viral y los gérmenes que más frecuentemente se aíslan en ella. Y además evalúa mortalidad a 30 días. Se excluyen inmunosuprimidos, niños, y también se excluyen los escenarios de brotes por virus que vemos frecuentemente en Asia. Se reúnen 31 estudios desde el 2005 hasta el 2015, 29 estudios son en el ámbito hospitalario y son de tipo prospectivo. Adicionalmente, los catalogan en UCI versus no UCI, y las muestras que utilizan son muestras del tracto respiratorio superior y del tracto respiratorio inferior. Muy importante tener en cuenta esto, ya lo hablaremos más adelante y el doctor Esparza se referirá a eso más adelante, que el rendimiento de las pruebas para ver etiología viral depende en gran medida de dónde se toman. Ya sabemos que las que son provenientes del tracto respiratorio inferior, como el lavado broncoalveolar, tienen un mayor rendimiento versus las de tracto respiratorio superior, e igualmente las de tracto respiratorio superior, dependiendo si es hisopado nasofaringeo u orofaringeo, el rendimiento será mucho mayor para el nasofaringeo y por eso se prefiere el nasofaringeo. Aquí en este metaanálisis nos muestran 6 estudios donde las muestras son provenientes del lavado broncoalveolar
y estos estudios son realizados en el escenario de pacientes en unidad de cuidado intensivo y que encuentran que de todas las neumonías, el 24.5% de los pacientes tienen una etiología viral. Y aquí vemos los 31 estudios especificados donde ustedes ven que el rango de incidencia es muy grande, desde 8.6 hasta 56%, y esto depende pues de los escenarios, si son escenarios ambulatorios, donde la etiología, donde la incidencia es menor, o escenarios hospitalarios, específicamente en unidad de cuidado intensivo, donde el aislamiento por las pruebas que se utilizan es mayor. Entonces, lo que observamos es que en los pacientes que van a unidad de cuidado intensivo, el aislamiento viral hace cuentas al 44.2% de las neumonías versus las neumonías virales del tracto de muestras tomadas del tracto respiratorio superior que suceden en los escenarios de hospitalización. Este estudio también nos muestra que la coinfección virus y bacterias, que es una cosa que debemos tener en mente, ocurre hasta en el 10% de los casos, y los virus que más frecuentemente se aíslan son los virus del grupo de la influenza, de la familia de la influenza, en 18 estudios, seguidos de rinovirus, con una proporción menor de virus sincitial respiratorio, que en adultos no tiene un papel tan predominante como lo es en niños, y 2 estudios para coronavirus, que son los coronavirus de los 4 serotipos que venían acompañándonos de tiempo atrás. Fíjense que la mortalidad en virus, en las neumonías virales, fue mayor, pero no alcanzó significancia estadística cuando se comparaban con las neumonías bacterianas. Sin embargo, sí es muy importante este dato que la coinfección virus-bacterias genera una mayor mortalidad, casi prácticamente el doble de lo que hacen las neumonías solamente de etiología viral. Pasamos entonces del escenario mundial al escenario de nuestro país. Entonces, estos son datos del informe de evento del Instituto Nacional de Salud para el 2019, donde ustedes observan la morbilidad en IRA, y fíjense que tenemos que ir sacándonos un poco de la mente que las infecciones virales respiratorias son más de los niños. Fíjense, hasta la mitad de los cuadros de morbilidad por IRA en el 2019 correspondieron a mayores de 20 años, entre 20 y 60 años. Y miren los que van a la unidad de cuidado intensivo, los menores de un año, los extremos de la vida, y los pacientes de 60 años o más. Y cuando vemos cuáles son los virus que más circulan en nuestro país, entonces tenemos esta gráfica donde nos muestran cuál es la incidencia de acuerdo al grupo poblacional, y que observamos en esta gráfica que tenemos una circulación muy importante del virus de la influenza, del virus pandémico H1N1, y adicionalmente de H3N2, es decir, que si sumamos la mayoría de aislamientos de estas IRAC del 2019, encontramos que más de la mitad corresponden a infecciones por influenza, el más frecuente H1N1, pero también H3N2. Circula con menos frecuencia virus sincitial respiratorio, y vemos otros virus circulando, como el virus de la influenza B, ¿sí?, que si sumamos a todos los de influenza A, pues sí, definitivamente nos da cerca del 80% de los aislamientos virales. Coronavirus, de las cepas que conocíamos de antes, no producen IRAC inusitado con mucha frecuencia. Adicionalmente, recordando esta tabla que la tomamos del Consenso Colombiano de Tratamiento y Enfoque de Infección de Neumonía Adquirida en Comunidad, que está publicado en el 2013, estos estudios en Colombia existen publicados a esta fecha con etiología viral documentada. Existen estos 6 estudios que ustedes pueden ver, donde básicamente nos muestra lo que nos mostró la circulación de virus en el 2019, que los que más circulan son los virus de la influenza A y de la influenza B, de entre el 10 y el 16%, de acuerdo al estudio que veamos, seguido adenovirus, seguido de virus sincitial respiratorio, y por último el virus de parainfluenza. Pero aquí llama la atención la coinfección, la etiología mixta de las neumonías virales, que oscila entre el 16 y el 20%. Este estudio, dirigido por el doctor Jorge Cortés, nos muestra cuál es la etiología de la neumonía severa, es decir, pacientes que cumplen con criterios de IRAC inusitada y que van a la unidad de cuidado intensivo en 7 hospitales de Bogotá durante el año 2012. Durante ese año, entonces, se identificaron 91 pacientes adultos
con iraquia inusitada que requirieron manejo en la unidad de cuidado intensivo. A estos pacientes se les tomó muestras de hisopado y aspirado nasofaríngeo y se llevó a pruebas de microarrelios. Ellos vieron los desenlaces: mortalidad, ingreso a la unidad de cuidado intensivo, necesidad de ventilación mecánica y estancia hospitalaria. Y me llama mucho la atención la cantidad de virus que aislaron. De los 91 pacientes que tenían iraquia inusitada, 63 pacientes tenían virus, y de esos al menos tenían un virus aislado, un porcentaje bien importante y mayor de lo que vemos en las series a nivel mundial. La edad promedio de los pacientes que tenían neumonía viral fue 50 años, es decir, no tan viejos. Duración de los síntomas aproximado de 5 días. La mayoría recibieron tratamiento antibiótico, el 90%, y el 72% recibió oseltamivir. 42% requirieron unidad de cuidado intensivo con una estancia hospitalaria de una estancia en UCI de 8.4 días. Es decir, que la morbilidad que generan las neumonías virales en términos de estancia en UCI y de ventilación mecánica es una morbilidad importante, y la mortalidad es de 15.4%. Aquí fíjense en este mismo estudio la diferenciación entre la sintomatología entre los pacientes que tenían neumonía viral y los que no tenían aislamiento virus, y realmente la clínica no ayuda mucho en la diferenciación, como ya lo veremos también en estudios más grandes más adelante. Y me llama la atención aquí poderosamente, miren los pacientes: 8.7% de los pacientes sin virus aislados versus 12.7%. Esto no tiene P, pero sí lo que quiero llamar la atención es que los virus producen neumonías severas y choque séptico de origen pulmonar. Importante siempre tener en cuenta el grupo poblacional de EPOC, que en las infecciones, en las exacerbaciones severas que lo llevan a la unidad de cuidado intensivo, hasta el 72% tienen una infección viral. Esto tenerlo en cuenta, porque si nos damos cuenta de la microbiología de los aislamientos virales, pues un porcentaje muy importante, cercano entre el 70 y el 80%, son virus de la influenza, por lo cual esto tiene repercusiones terapéuticas en el escenario de que hay que usar inhibidores de neuraminidasa en el paciente con neumonía severa que va a la unidad de cuidado intensivo, como está escrito en la mayoría de protocolos. Cuando uno mira el patrón radiológico, pues realmente son cosas que son inespecíficas: infiltrado intersticial en el 35% de los casos. Fíjense, infiltrado de ocupación alveolar hasta en el 30% de los casos. Nos enseñan que las neumonías que consolidan en general son neumonías bacterianas, y esto nos muestra que no es así. Ya lo miraremos en otros estudios más grandes. Compromiso multivalvular en el 23%, y miren, derrame pleural hasta el 21%. Respecto a la etiología, pues aquí se confirma lo que ya vimos en la circulación del año pasado de iraquia inusitada en Colombia, que el 75% de los pacientes tenían aislamiento de virus de la influenza, y el más frecuente de ellos es influenza A e influenza B en segundo lugar. El resto de virus tienen una menor proporción. Y respecto a esto también me parece importante la circulación de los virus en estos pacientes con neumonía severa que van a la unidad de cuidado intensivo en el 2012. Miren cómo es la circulación de acuerdo al momento del año. Sabemos que Colombia es un país que no tiene estaciones, pero los virus, como ya también lo mencionaremos más adelante, tienen una predilección de circulación en los meses fríos. Y fíjense lo que sucede acá, donde se observa que hay un aumento de los casos de iraquia inusitada a nivel de mayo y a nivel de septiembre. La otra cosa importante de ver en esta gráfica es que ustedes ven que influenza circula todo el tiempo. No se aislaron en diciembre, no se reportaron casos, pero influenza es un virus que está circulando de manera constante a través del año en una proporción importante. Respecto a los factores de riesgo para neumonía viral, entonces, como lo mencioné anteriormente, ¿me están escuchando? Sí, doctora, te escucho perfectamente. Perfecto. Entonces, respecto a los factores de riesgo para hacer neumonías virales, entonces, específicamente para influenza, lo que se reporta en la literatura es que en adultos es frecuente en personas que tengan más de 65 años. Una de las grandes enseñanzas que nos dejó el brote de H1N1 en el 2009 es que los pacientes obesos y las mujeres embarazadas son personas que tienen mayor riesgo de hacer infecciones severas por influenza. Los estados de inmunosupresión, y también a veces hay pacientes que no tienen ninguna comorbilidad de base y hacen
neumonías severas por el virus de la influenza. Respecto a la circulación de influenza, entonces ya mencionamos que a nivel de nuestro país circula durante todos los meses del año, encontrándose mayor circulación en los meses fríos, específicamente entre mayo y septiembre. A nivel mundial se reporta entonces mayor incidencia también en los meses fríos, es decir, invierno y en el otoño tardío. Muy importante siempre interrogar al paciente sobre noxa de contagio, porque es una infección que se transmite, es altamente transmisible. Y los datos que tenemos a nivel de Estados Unidos es que tienen una tasa de hospitalización alta que puede llegar hasta 18.7 por 100.000 pacientes año, de acuerdo al grupo etario que uno puede examinar. La mortalidad es una mortalidad cercana al 11%. Para virus sincitial respiratorio, que como comentamos es un virus que circula más en niños, pero de todas formas produce cuadros de neumonía severa específicamente en huéspedes inmunosuprimidos, como en los pacientes receptores de trasplantes halogénicos de médula ósea. También circula en meses fríos, específicamente en otoño, con una mortalidad cercana al 8%, pero también como factores de riesgo encontramos el EPOC, las enfermedades cardiovasculares y el asma. Para coronavirus, este sí a nivel mundial lo que se ve es que tiene una circulación preferencial en invierno y los estados que predisponen a infección, a neumonía por coronavirus son el asma, la inmunosupresión y la diabetes. Para influenza, que es un virus que no circula con mucha frecuencia en nuestro país, circula en primavera y en otoño y es el agente causal del CRUP en niños, con una proporción que es cercana a la de virus sincitial respiratorio, y en adultos puede tener un papel muy importante en pacientes inmunosuprimidos como los receptores de trasplante de pulmón que con infecciones agudas pueden producir rechazo del injerto, y también vemos un papel preponderante de infecciones por parainfluenza en conglomerados poblacionales como en los hogares de cuidado crónico. Metaneumovirus, un virus que no circula tan frecuentemente, sin embargo vimos que en Colombia puede ser hasta la cuarta causa, de acuerdo al estudio que les mostré del 2012, también afecta a personas con mayores de 65 años o con alguna enfermedad pulmonar de base. Adenovirus no es un virus muy importante en nuestro país dentro de los aislamientos que vimos, y tiene una circulación durante todo el año, al igual que rinovirus, aunque hay alguna preferencia sobre otoño en los países que tienen estaciones, y adenovirus está asociado a neumonías necrotizantes y a brotes en conglomerados poblacionales cerrados, como son los cuarteles. Bueno, y nos preguntamos entonces cuál es el escenario de los virus en la neumonía. Realmente uno puede ver 4 escenarios potenciales. Cuando uno encuentra un virus en un paciente que tiene una neumonía severa, puede preguntarse, ¿será un germen colonizante? Realmente los estudios que hay son en personas sanas y el porcentaje de pacientes que son portadores asintomáticos no es muy frecuente en adultos, 2.1% de los estudios, de acuerdo a este estudio que aparece publicado en el 2016, y en niños sí es un escenario más probable, es decir, que en el escenario de pacientes adultos con neumonía severa, donde encontremos un aislamiento viral, realmente la posibilidad de que sea un germen colonizante es baja, solamente 2.1%. El otro escenario es que el virus sea un virus patogénico, como lo vimos, es hasta el 30% de las neumonías adquiridas en comunidad tienen como germen causal un virus. En nuestro país podemos ver que hasta de los pacientes que tienen irapinositadas al 69% pueden tener un aislamiento viral. Luego, definitivamente, los virus sí son gérmenes que causan patología respiratoria severa en los pacientes adultos. La otra opción es que el virus actúe como un germen coinfectante en el escenario de la infección bacteriana, y ya lo vimos a nivel de Colombia, de los estudios que les mostré, pero tal vez este estudio, el más grande de todos, que ya tiene sus años, del 2006, muestra que hasta el 10% de las neumonías adquiridas en comunidad en Colombia tienen una etiología mixta, donde está un virus aislado al lado de una bacteria, y que más frecuentemente se aísla, como lo mencionamos, es el virus de la influenza. Y lo otro es el escenario en que la infección viral predispone a una infección bacteriana. Y de esto sí tenemos estudios claros. Tal vez otra de las enseñanzas grandes del brote de H1N1 es esto, que la coinfección bacteriana es muy importante. ¿Y qué sucede? Esto es un esquema donde nos muestra por qué hay una asociación entre infección viral e infección bacteriana posterior a la misma. Resulta que en el caso de H1N1,
los estudios de la pandemia nos mostraron que hasta el 34% de los pacientes tenían una coinfección. Los síntomas a nivel de la infección por influenza, a diferencia de otros virus, comienzan rápidamente después de la infección, más o menos 1 a 2 días usted ya tiene sintomatología después de haberse infectado. Entre el día 2 y 3 tiene un pico de infección, de excreción viral, que hace que usted se sienta peor y que los síntomas sean más severos. Y hacia el día 6, lo que muestra H1N1 en el 2009, aparece una coinfección bacteriana con una alta viremia. ¿Y qué es lo que explica que estos virus generen mayor riesgo de infección bacteriana? Pues básicamente los factores patogénicos de influenza H1N1 es la hemaglutinina y la neuraminidasa. Entonces, la neuraminidasa, como ustedes saben, favorece la expresión, es la proteína que favorece la adherencia del virus a la célula epitelial del tracto respiratorio inferior y favorece que las células epiteliales del tracto respiratorio expresen receptores de ácido ciálico que están directamente ligados con adhesión bacteriana. Adicionalmente, la hemaglutinina favorece que las proteasas bacterianas se unan a esta y aumenta la replicación. Y esto también nos mostró que los pacientes que tienen coinfección bacteriana tienen mayor riesgo de mortalidad. ¿Y qué tan frecuente es esa coinfección bacteriana en el escenario de infección por influenza diferente a H1N1, que es de donde tenemos los estudios más grandes? Pues es frecuente. Miren que en este metaanálisis y revisión de la literatura aparecido en el 2016 muestra que la coinfección está entre el 11 y el 35%. En los pacientes que están hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo puede ser hasta el 51% y en hospitalización hasta el 65%. Es decir, que el papel de los virus como predisponentes a coinfección bacteriana en el paciente con neumonía viral es bien preponderante. Sobre los gérmenes que más frecuentemente se asocian a las infecciones virales, entonces tenemos que en este metaanálisis encontraron que hasta el 38% corresponden a infecciones por Streptococcus pneumoniae, un 25% por Staphylococcus aureus, un porcentaje cercano al 10% por Streptococcus pyogenes. Es decir, la coinfección en la neumonía viral es frecuente y los gérmenes que más frecuentemente la acompañan son los que acabé de describir. ¿Qué hacemos para poder diferenciar una neumonía viral de una neumonía bacteriana? ¿Cuáles son los elementos que nos pueden ayudar a discernir si es lo uno o es lo otro cuando no tenemos aislamiento microbiológico? Tradicionalmente nos han enseñado que el perfil de los pacientes que tienen neumonía de origen viral es más aquellos pacientes que tienen sibilancias, que tienen un cuadro clínico que es un poco más larvado, de lenta evolución, que lo podemos ver principalmente en niños, pero ya vimos que también se ven en los extremos de la vida. Y respecto a biomarcadores que nos puedan ayudar, pues nos cuentan que menos leucocitos de menos de 10.000, una PCR menos de 20 y una procalcitonina menor a 0.1. Eso es lo que tradicionalmente nos han enseñado respecto a la radiología, que produce más un compromiso intersticial, que es más de predominio bilateral. Y respecto a la neumonía bacteriana, nos cuentan que es más frecuente en adultos, que produce fiebre más alta, que tiene una progresión más rápida, que los marcadores inflamatorios están elevados y que puede tener compromiso multilobar. Y consolidación. Digamos que estas son cosas que hasta el 2011 se habían establecido, pero con el paso del tiempo y con la aparición de nuevos estudios, vemos que esto se está convirtiendo más en un mito que en una realidad. Entonces, miremos cuáles son entonces el rendimiento de las manifestaciones clínicas. Realmente las manifestaciones clínicas para orientarnos a ver si es etiología viral o etiología bacteriana son muy poco específicas porque todos los virus producen cuadros similares, comienzan con cuadros respiratorios, con rinorrea, malestar general, tos, posteriormente dificultad respiratoria, mialgias, realmente no nos aportan mucho y existen 3 estudios publicados sobre cuál es el rendimiento de los síntomas para poder discernir si el paciente tiene una infección, una neumonía viral por influenza específicamente. Y fíjense que el rendimiento, la sensibilidad es del 76%, la especificidad es del 55% en este estudio prospectivo que aparece en el 2000 con 100 pacientes.
Miren, por ejemplo, este otro estudio también del 2000 de cohorte prospectiva en pacientes que consultan a urgencias y encontramos que la sensibilidad de los síntomas también es muy baja. Por ejemplo, tos y fiebre, 40% para decir que es una neumonía de origen viral. Y en esta otra serie de cohorte prospectiva del 2015, también en pacientes adultos, con 270 pacientes, miren la sensibilidad de los síntomas 36%, con una especificidad del 78% y un LR positivo de 1.63. ¿Qué quiere decir esto? Que los síntomas no nos van a ayudar a determinar si una paciente con neumonía tiene una neumonía de origen viral o origen bacteriano. Entonces seguimos con lo otro que tenemos a mano, la radiología. Pasamos esto. Entonces, este estudio, publicado en el 2011, una cohorte retrospectiva que reúne una gran cantidad de pacientes, 115 pacientes, esto es hecho en Estados Unidos, revisan tomografías de pacientes con infecciones del tracto respiratorio inferior producido por virus y por bacterias. La condición para entrar al estudio es que los pacientes tuvieran una etiología documentada, ya sea por PCR viral o por cultivos de bacterias. En total reúnen 115 imágenes, 93 de pacientes con neumonía viral confirmada con PCR viral y 22 pacientes con neumonía de origen bacteriano. Las muestras fueron tomadas en lavado broncoalveolar y en hisopado nasofaríngeo y las imágenes fueron tomadas en las primeras 72 horas. El 51% de las tomografías que revisaron eran tomografías con contraste y los virus que más frecuentemente daron son los que ya hemos venido mencionando: 65% influenza, 21% virus sincitial respiratorio, 4% para influenza y 1% de adenovirus. Y dentro de los 22 pacientes que tenían etiología bacteriana, el 50% fueron Staphylococcus aureus, 23% Pseudomonas aeruginosa y 13% Klebsiella pneumoniae. Y realmente los resultados no son nada alentadores para determinar que la tomografía nos puede ayudar a diferenciar, a establecer la etiología de una neumonía. Fíjense, lo que nos han enseñado sobre el árbol en gemación, siempre que nos dicen, no, es que la tomografía tiene árbol en gemación, siempre estamos pensando en bacterias o incluso en micobacterias. Y miren la comparación que se hace en este estudio: hasta el 31% de los pacientes que tenían neumonía viral tenían un patrón de árbol en gemación y 14% de los pacientes que tenían neumonía bacteriana presentaban este patrón. El patrón de árbol en gemación se ve con más frecuencia en neumonías por el virus sincitial respiratorio. Otra cosa que nos dicen con frecuencia, no, opacidad en vidrio esmerilado. Miren la proporción de pacientes con neumonía bacteriana que tenía vidrio esmerilado, 45% versus 22%. Y el derrame pleural, que tampoco lo vemos como muy asociado a la neumonía viral, no está en nuestra mente. Fíjense que en el estudio que les mostré del 2012 del doctor Jorge Cotesas, al 21% de los pacientes con neumonía viral tenían derrame pleural, y acá es concordante, 22% versus 41%. Estos Ns no fueron significativos. El único hallazgo que estuvo a favor de neumonía bacteriana fue el compromiso difuso del espacio aéreo, que les dio para virus 2% y para bacterias 27%, con una P significativa. Otra de las cosas que me parece importante recalcar es que también nos enseñan que las neumonías que consolidan son más de origen bacteriano, y resulta que no, las neumonías virales también producen tanto colonización focal como colonización multilobar. Miren esto, 27% de las neumonías en este estudio tenían un patrón de consolidación multilobar versus 36%, y de los virus que más producen compromiso multilobar con ocupación alveolar son los adenovirus. Y hasta 35% de los pacientes de esta serie tenían un TAC normal, teniendo un compromiso, una infección viral. Entonces, este estudio lo que nos deja de enseñanza es que los hallazgos radiológicos tampoco son útiles, al igual que las manifestaciones clínicas, para hacer una diferenciación en la clínica. Y nos queda la tan conocida y socorrida procalcitonina. ¿Qué dicen los estudios sobre procalcitonina? Entonces, tenemos esta revisión sistemática de la literatura de la colaboración Cochrane, que aparece en el 2017, pero que la última actualización la hacen en el 2019, y tiene como fin evaluar la eficacia de la procalcitonina como herramienta para iniciar o descontinuar tratamiento antibiótico
en pacientes con infecciones del tracto respiratorio superior e inferior adultos. Aquí mezclan las dos cosas, lo que le quita un poco de poder a la revisión sistemática. Ellos meten todos los escenarios, pacientes ambulatorios, pacientes hospitalizados en pisos y pacientes en unidad de cuidado intensivo, y el desenlace primario que ellos quieren ver es mortalidad y falla del tratamiento a los 30 días, entendida falla del tratamiento como recurrencia, necesidad de rehospitalizarse, progresión a empiema o necesidad de ingresar a la unidad de cuidado intensivo. Y catalogan como desenlaces secundarios el tiempo de tratamiento antibiótico, los eventos adversos y la estancia hospitalaria. En total, reúnen 32 estudios. Como les digo, la última actualización de esta revisión sistemática es del 2019 y del 2017 al 2019 encuentran 18 estudios más. ¿Y qué encuentran ellos en los diferentes escenarios? Como les dije, utilizaron ambulatorios, hospitalización y en unidad de cuidado intensivo, o sea, la mortalidad a 30 días utilizando un algoritmo basado en procalcitonina no tiene ningún impacto ni en ambulatorio ni hospitalización, pero sí en pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Respecto a falla del tratamiento, no hay tampoco diferencia entre uso de procalcitonina como indicador de uso de antimicrobianos o no, y en lo que sí mostró, que también es lo que han mostrado muchos estudios anteriores, es en el tiempo de uso de antimicrobianos como herramienta para suspender antibióticos, encontrando una disminución de 2.42 días de uso de antibiótico cuando se usa el algoritmo que utiliza procalcitonina para suspensión del tratamiento antimicrobiano. Y este es un metaanálisis, una revisión sistemática que aparece en febrero de este año sobre precisamente la pregunta que queremos respondernos. La procalcitonina nos ayuda a distinguir la etiología viral de la bacteriana en un paciente con neumonía. Entonces, se incluyen 12 estudios con etiología confirmada, es decir, todos tienen cultivo para bacterias o biología molecular para virus. Se reúnen en total 2.408 pacientes, escenarios en la unidad de cuidado intensivo, hospitalización y ambulatorio. Y miren, 4 estudios son de cohorte retrospectiva y esos 4 estudios retrospectivos muestran una sensibilidad alta, pero si nos fijamos en el promedio de la sensibilidad en los estudios de cohorte prospectiva, pues encontramos que la sensibilidad es mucho menor y también la especificidad también es mucho menor. Cuando miramos cuál está cercana al 0.5% y la especificidad también cercana al 0.7%. El área bajo la curva de la procalcitonina para discernir entre infección, etiología viral o bacteriana o neumonía es del 0.73, es decir, tampoco nos da luces a poder hacer una diferenciación respecto a la etiología. Entonces, la especificidad 76%, la sensibilidad 55%. Es decir, tampoco nos ayuda mucho a saber si la neumonía es de origen viral o de origen bacteriano. De hecho, las guías sobre tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad publicadas en octubre del año pasado en asociación entre la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas y la Asociación Americana de Tórax no recomiendan el uso de la procalcitonina para definir etiología viral o bacteriana y para retirar o para continuar tratamiento antimicrobiano. Bueno. Ya para terminar, entonces, contarles un poco sobre cómo es el tratamiento de la neumonía viral. Dejamos de lado todos los virus que tienen frecuencia en pacientes inmunosuprimidos. Esto no lo hemos contemplado en la charla. Son virus de la familia de herpes virus, que son virus DNA, pero desde el punto de vista práctico en los pacientes inmunocompetentes, tenemos que nuestra principal etiología son los virus de la familia de la influenza, específicamente influenza A, donde tenemos una opción terapéutica, los inhibidores de la neuraminidasa, y en el escenario donde el patógeno no sea virus de la influenza, pues en general no utilizamos nada, simplemente tratamiento de soporte. Hay algunos casos en pacientes inmunosuprimidos donde la ribavirina inhalada o oral en combinación con interferón puede disminuir el riesgo de mortalidad, pero esto solamente en pacientes inmunosuprimidos. En los inmunocompetentes, que son la gran mayoría de pacientes a los cuales nos enfrentamos, pues realmente nuestra única herramienta terapéutica es el grupo de los inhibidores de la neuraminidasa.
Aquí tenemos un poco el resumen de los antivirales que tenemos, como les digo, tenemos ribavirina y cidofovir, pero estos se utilizan más en el escenario de neumonías virales en pacientes inmunosuprimidos, ribavirina en virus sincitial respiratorio y cidofovir en pacientes con infección por adenovirus. Y otra de las preguntas que siempre nos hemos hecho, ¿será que el oseltamivir sí sirve o no sirve? ¿Tiene algún impacto? Entonces, estas dos preguntas o esta pregunta la podemos resolver en el escenario de pacientes con infecciones de tracto respiratorio superior y en los pacientes con neumonía severa. Este metaanálisis que les muestro, publicado en Lancet del 2015, reúne pacientes con influenza estacional. Aquí no se incluye la neumonía por H1N1 que fue en el 2009, incluyen 9 estudios desde el 97 al 2001 y para esta época no teníamos biología molecular, luego la confirmación de la infección en los pacientes fue con cultivo viral o con aumento en 4 veces los títulos de anticuerpos. ¿Y qué encuentran en este metaanálisis? Que en el escenario de pacientes con infección por influenza estacional, aquí se incluyen pacientes ambulatorios y pacientes hospitalizados, hay una disminución en la duración de los síntomas de casi un día. Y además encuentran que los pacientes con neumonía tienen una reducción, en los pacientes con infección respiratoria de tracto respiratorio superior, tienen una reducción del 44% de progresión a neumonía y una reducción de admisión al hospital en el 63%. Luego, en influenza estacional, en el escenario ambulatorio o de hospitalización, el uso de oseltamivir disminuye la duración de los síntomas, pero también disminuye el riesgo de progresión a neumonía y de necesidad de hospitalización. Y el otro escenario grande es en los pacientes con influenza, por infección por influenza a H1N1. Entonces, este metaanálisis reúne todos los estudios de tratamiento con oseltamivir durante la pandemia de H1N1 entre el 2009, marzo del 2009 a agosto del 2010, que es cuando oficialmente la OMS da por terminada la pandemia, y ellos miran mortalidad en pacientes que recibieron oseltamivir versus no darles tratamiento, pero adicionalmente miran la eficacia del oseltamivir de acuerdo al inicio temprano, contado a partir del inicio de los síntomas, temprano entendido como en los 2 primeros días versus tardío, más de 2 días versus no dar tratamiento. En total se reúnen 25.000 pacientes, un número muy importante de pacientes, y los resultados pues nos muestran que si uno da oseltamivir en el paciente con neumonía por H1N1, tiene una reducción de la mortalidad con un HR de 1.78, pero adicionalmente, como les mostré en el metaanálisis, ellos miran la reducción de la mortalidad, además contada a partir del momento y los inicios de los síntomas y la administración de los oseltamivir, encontrando que entre más temprano se dé, mayor riesgo de reducción de la mortalidad. Y ya viendo la tabla, porque aquí ellos estipulan por grupos, fíjense que en mayores de 16 años, es decir, en pacientes adultos, tienen una disminución, un OR de 0.45, que es significativo. Miren en mujeres embarazadas 0.27 y en pacientes en unidad de cuidado intensivo. Este metaanálisis no muestra beneficio del uso de oseltamivir en el paciente con neumonía y riesgo de mortalidad si el paciente tiene es menor de 16 años. Es decir, este metaanálisis no favorece el uso de oseltamivir para reducción de mortalidad en los niños, pero sí lo hace en pacientes adultos, en mujeres embarazadas y en pacientes que están en unidades de cuidado intensivo. Entonces, ¿qué podríamos hacer para enfocar el paciente que tiene una neumonía adquirida en la comunidad y saber si tiene una etiología viral o no? Afortunadamente, y el doctor Esparza nos va a ilustrar ampliamente sobre las pruebas de diagnóstico que utilizamos, aparecieron las pruebas de biología molecular y con el advenimiento de las pruebas de biología molecular podemos hacer diagnóstico etiológico de la neumonía. Entonces, la idea es que en los pacientes y en las instituciones donde ustedes cuenten con pruebas de biología molecular, estas PCRs múltiplex que tenemos, un test positivo nos indica qué tipo de virus es. Ya sabemos que el que más frecuentemente se aísla es influenza y se debe iniciar tratamiento con oseltamivir y además tratamiento para etiología bacteriana. Y en el caso de test negativo, pues no se debe utilizar antiviral. En el caso de que no haya posibilidad de tener una prueba de biología molecular, entonces debemos avisar por factores de riesgo y además ver
el momento del año en el que estamos, porque en las épocas de mayor circulación, pues tenemos que tener en cuenta que el virus de la influenza es uno de los que más frecuentemente se aíslan. Recuerden que hasta el 25% de las neumonías tienen una etiología viral y bacteriana al tiempo. Bueno, respecto a prevención que tenemos, entonces vacunas para prevención de infecciones virales, tenemos vacuna contra influenza y una vacuna oral para adenovirus que no se utiliza ampliamente, solamente está para utilización en batallones militares a raíz del brote que tuvieron en Estados Unidos en el 2005. Pero la que sí tenemos disponible en nuestro medio es la vacuna contra la influenza, que idealmente debe colocarse con anticipación. Los serotipos que se utilizan para construir la vacuna contra la influenza varían año a año y dependen pues de la prevalencia de los serotipos tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, porque la circulación de estos serotipos no es la misma. O sea, la vacuna contra influenza que utilizan, por ejemplo, en Argentina es diferente a la vacuna que utilizan en Estados Unidos. La que tenemos nosotros aquí en Colombia es una vacuna trivalente y también disponemos de la tetravalente. La trivalente nos incluye las dos cepas de influenza A, la que más frecuentemente circula H1N1 y H3N2, que cubre, como les digo, las dos cepas que más frecuentemente circulan en nuestro medio, como les mostré en los estudios. Ya tenemos también la influenza, una de los serotipos de influenza B. También tenemos una vacuna tetravalente que adicionalmente adiciona otra de las cepas de influenza B. Esta vacuna es una vacuna recombinante, es decir, se puede poner de manera segura en en los huéspedes inmunosuprimidos. Existe una vacuna intranasal disponible en Estados Unidos que es de virus vivo atenuado y que obviamente no se recomienda su administración en pacientes inmunosuprimidos. ¿Para quién está indicada la vacuna contra el virus de la influenza? Entonces, pacientes mayores de 50 años, pacientes que tengan enfermedades crónicas de origen pulmonar, donde está incluido el EPOC y los pacientes con asma, pacientes con enfermedades cardiovasculares, renales y hepáticas crónicas o trastornos hematológicos, pacientes inmunosuprimidos, las mujeres embarazadas o si lo estarán durante la temporada de la influenza, precisamente porque la vacuna sirve para prevenir las manifestaciones severas de la influenza, no las gripas leves, sino las manifestaciones severas de la influenza. Y ya sabemos por los estudios que tenemos del brote de pandemia que las mujeres embarazadas y los pacientes inmunosuprimidos y con enfermedades crónicas son los que tienen mayor riesgo de hacer neumonía severa por influenza. Personas que vienen en hogares de cuidado crónico y pacientes con obesidad extrema también deben recibirlo porque también tienen mayor riesgo de mortalidad si hacen una infección severa por influenza. Respecto a la parte de prevención intrahospitalaria, es muy importante mencionar que todos los pacientes que tienen neumonía viral deben tener aislamiento por gotas. Las gotas son el principal mecanismo de transmisión de las infecciones virales y en el caso de las infecciones por virus sincitial respiratorio se recomienda el aislamiento de contacto. Los aerosoles no son una manera frecuente de transmisión de las infecciones virales y ahora con este tema que tenemos de la neumonía por SARS-CoV-2, las personas de salud se preguntan si deben utilizar tapabocas o mascarilla convencional versus respirador N95. La respuesta es, deben utilizar mascarilla convencional porque el aislamiento de las infecciones por coronavirus, incluyendo SARS-CoV-2, es un aislamiento por gotas. El aislamiento por aerosoles lo dejamos para todos los procedimientos que generen aerosoles. En ese escenario sí debe utilizarse el respirador N95. Entre los procedimientos generadores de aerosoles que más frecuentemente vemos son pacientes con intubación orotraqueal, con pacientes que tienen sistemas de ventilaciones basadas en presión positiva, pacientes con reanimación cardiopulmonar o pacientes que van a ser llevados a procedimientos quirúrgicos o que van a recibir medicamentos nebulizados. En ese escenario utilizaremos las precauciones o los aislamientos por aerosoles, pero en el resto de escenarios, es decir, en la gran mayoría en donde nos movemos el personal de salud, el aislamiento de los pacientes con infecciones respiratorias debe ser un aislamiento por gotas. Bueno, para finalizar, entonces, comentar que la etiología viral de la neumonía adquirida en la comunidad puede ser cercana al 30%, que los virus pueden comportarse como agentes etiológicos únicos o ser coinfectantes, más o menos entre el 10 y el 20% de las neumonías tienen una infección, una etiología mixta, o
predisponer a una infección bacteriana. Y los gérmenes que más frecuentemente se aíslan en pacientes con neumonía viral que hacen posteriormente una infección bacteriana son Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus pyogenes. No existe un único criterio para definir la etiología de la neumonía desde el punto de vista clínico. Afortunadamente tenemos las pruebas de biología molecular que nos han ayudado muchísimo para poder lograr un aislamiento microbiológico. La procalcitonina tiene un rendimiento que no es el mejor para diferenciar la etiología. Nos puede ayudar para determinar en qué momento suspendemos el tratamiento antibiótico que iniciamos, pero no nos ayuda para diferenciar una etiología bacteriana de una etiología viral en pacientes con neumonía adquirida en comunidad. Y el uso de oseltamivir está demostrado disminuye la mortalidad en pacientes con infección severa por el virus de la influenza. Doctora Patricia, muchas gracias por tu excelente presentación. Ahora damos paso de inmediato a Germán Esparza, quien nos va a hablar del manejo microbiológico de las infecciones virales. Germán, adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para mí es de verdad un placer estar con ustedes. Un saludo para todos. Muchas gracias a Pfizer por el apoyo, digamos, en esta actividad. Y vamos entonces a revisar el diagnóstico microbiológico de NAC de origen viral por el laboratorio clínico. Vamos a enfocarnos fundamentalmente en esto. Entonces vamos a arrancar la presentación hablando sobre el diagnóstico de estas patologías virales. Este es mi disclosure, mi conflicto de intereses. Yo he recibido apoyo con grants y honorarios para investigación de estas marcas. Revisaremos qué pruebas, alcances, ventajas y desventajas de estas pruebas más utilizadas para el diagnóstico del NAC de etiología viral en el laboratorio de micro. Presentaremos una sugerencia de implementación. Vamos a discutirlo al final de estas pruebas con base en el concepto de uso racional de pruebas diagnósticas, porque yo sí soy un convencido que debemos trabajar con lo que tenemos. Desafortunadamente no todos tenemos pruebas moleculares, no todos tenemos pruebas rápidas. Entonces, lo que podamos hacer con lo que tenemos, digamos, es la estrategia que vamos a presentar en la noche de hoy. ¿Por qué es importante el diagnóstico viral? La doctora Reyes ya nos estuvo comentando gran parte de esto, pero es muy importante para disminuir el impacto de esas infecciones virales, la morbilidad, la mortalidad y su propagación, que un ejemplo clásico es esta pandemia del COVID-19. Disminuir el uso inapropiado e innecesario de antibióticos, macrólidos, quinolonas respiratorias, dirigir la terapia antivírica si está disponible, por ejemplo, como oseltamivir, y tratar de disminuir también sus efectos secundarios, y optimizar el uso de pruebas diagnósticas, evitar test repetidos y aumentar la probabilidad pretest, que es lo que todos queremos. Aspectos clave en el diagnóstico de la infección respiratoria de origen viral. ¿Cuál es la dinámica de la infección? Esto es muy importante. ¿Cuál es el tiempo entre la fecha del inicio de los síntomas y la fecha de recolección de la muestra? ¿Cómo se hizo la recolección, la conservación y el transporte de la muestra al laboratorio? Es muy importante que tenga una muy buena celularidad. Las muestras deben conservarse de 2 a 8 grados centígrados y ser enviadas al laboratorio para su análisis lo antes posible. Si no son procesadas antes de 48 horas, deben ser congeladas a menos 70, pero muchas veces los problemas de falsos positivos y sobre todo falsos negativos en las pruebas diagnósticas virales es una mala toma de muestra, y si se toma bien, entonces es un mal transporte al laboratorio. El método de diagnóstico empleado puede ser inmunofluorescencia, ya vamos a ver pros y contras, métodos rápidos o técnicas moleculares. Este es un resumen de las pruebas diagnósticas de virus respiratorios. Tenemos diagnóstico viral directo, por ejemplo, a través de cultivo en tejido, cultivo celular, a través de pruebas de inmunofluorescencia, y el diagnóstico viral con amplificación, como son las PCRs, como son las pruebas de anticuerpos o de antígeno, que podemos hacer pruebas rápidas en nuestros laboratorios clínicos. La elección de la prueba dependerá de qué? De la necesidad de rapidez en el diagnóstico, del grado de precisión y exactitud que usted requiere, del número de targets o virus disponible en cada prueba de acuerdo con la sospecha clínica o el pico epidemiológico, y el costo-beneficio. Tengo que mirar qué es lo que me da un mayor ramillete de opciones, me permite aproximar al paciente y no tengo que estar montando pruebas adicionales que me significan más gasto
y que además me pueden llevar al paciente a complicaciones porque no aplico las medidas necesarias que nos comentaba la doctora Reyes. El cultivo viral sigue siendo el gol estándar, busca aislar y detectar virus en muestras clínicas, preparar el virus para obtener vacunas, investigación detallada de la estructura, de la replicación o de la inmunología de ese virus o de la terapéutica antiviral. Los comentarios es que no se utiliza de rutina, pues requiere un área separada del laboratorio, personal altamente calificado, máxima asepsia, porque no haya una contaminación, se dañó todo, costos elevados y un tiempo al resultado muy largo. Entonces, mientras salen los resultados, el paciente ya tiene un deterioro importante, o tiene comorbilidades, o tiene ese paciente coinfecciones. Entonces, es muy importante hacer un diagnóstico oportuno. Recordemos que el cultivo viral puede ser cultivo de tejido, cultivo de huevos embrionados o cultivo en animales. La inmunofluorescencia fue introducida por primera vez a principios de los años 40 y fue utilizada en el diagnóstico virológico a partir de los años 50 y se utiliza en la actualidad. Es una técnica sensible, segura y rápida relativamente para diagnosticar infecciones virales. Entonces, dentro de los parámetros entre la inmunofluorescencia directa y la indirecta no hay grandes diferencias, pueden ser su sensibilidad y su flexibilidad muy similares. Los costos cada vez son más bajos porque en este momento han adquirido mucha fuerza las pruebas de amplificación molecular y las pruebas rápidas. Eso ha impactado en los costos de las pruebas de inmunofluorescencia. Sin embargo, la penetración del mercado no es muy alta y la razón es que requiere personal altamente entrenado. Leer inmunofluorescencia, y mis colegas que están viendo esta presentación lo saben, no es fácil, requiere una persona con un ojo muy entrenado, y yo sí quisiera decir que hace poco que tuvimos el Día del Bacteriólogo en Colombia, estas lecturas de estas placas de inmunofluorescencia están asociadas a pérdida de la visión en algunos colegas profesionales del laboratorio. Entonces uno también tiene que pensar en los aspectos de seguridad laboral, de salud ocupacional, cuando implementa pruebas diagnósticas. ¿Qué kits tenemos para el diagnóstico viral por inmunofluorescencia? Depende de lo que usted necesita y pueda conseguir o tenga, digamos, la necesidad de comprar. Tenemos pruebas de un solo target para virus respiratorio sincitial o metaneumovirus, de 4 targets como adeno, respiratorio sincitial, influenza para influenza, y también algunos que ya adicionan metaneumovirus. Es muy importante recordar que los kits varían en sensibilidad y en especificidad de acuerdo con la marca. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, que la elección de un kit dependerá no solo del costo, sino de la capacidad en número de targets que sea coherente con su epidemiología local, que la inmunofluorescencia requiere personal experto y, como lo mencioné, un área específica de laboratorio para su montaje. En la inmunofluorescencia podemos decir como ventaja que los resultados son relativamente rápidos, entre 30 minutos a 1 hora, que se identifica virus específicos en un grupo mixto de microorganismos. La sensibilidad y la especificidad es aceptable dependiendo de la marca, funciona como screening y es más barato que la PCR. Dentro de sus desventajas es que hay un limitado número de targets incluido, entonces tendríamos que, si persiste la sospecha diagnóstica, si no hemos encontrado al agente etiológico, seguir montando pruebas adicionales. El tiempo al diagnóstico se impacta si se requiere inmunofluorescencias adicionales, requiere área específica, personal altamente calificado y también, como lo mencioné, las implicaciones probablemente en la salud ocupacional de las personas que están leyendo un gran número de placas en el día a día de la rutina. Pruebas de detección de antígeno tenemos varias en el mercado. Aquí traigo las 2 probablemente más famosas, y dentro de los aspectos clave de estas pruebas tienen la ventaja de utilizar hisopados nasales o nasofaríngeos. Los resultados son extremadamente rápidos, de 10 a 15 minutos. Desafortunadamente, la sensibilidad de estos métodos es baja. Miren ustedes, de un 70 a un 80% para influenza A y un 50 a un 69% para influenza B. Entonces, en este artículo, que fue interesante, de una comparación entre estos 2 métodos de antígeno rápido, que son point of care y que se utilizan en muchos servicios de urgencias y de emergencias a nivel de Latinoamérica, se dieron cuenta que para influenza A más B, la sensibilidad del veritor de vector D6 no es perfecta, pero es alta, y para el Binax Now, que ahora es ID Now de Alert, es 72% de sensibilidad. Para influenza A sola, es muy similar, pero para influenza B es 87.5% de sensibilidad en el Veritor versus 70.8% de sensibilidad en el Binax Now o en el ID Now. Pero una cosa que me llamó la atención es que miren que sí varía H1N1, la sensibilidad de estos métodos son 85.7 los dos, pero para H3N2 es 90.9 con Veritor y solo 68.1 con Binax Now.
Detección de antígeno, entonces, es resultados muy rápidos, 10 minutos, point of care, en urgencias, no necesitas una persona entrenada, lo lee cualquiera visualmente o lo puede leer también en el equipo. Varios tipos de muestra, larga fecha de vencimiento y fácil montaje. Las desventajas estarían limitadas a influenza A y B y el resto de virus que va a pasar. Baja sensibilidad, menos del 80%, entonces es imposible descartar la infección si el resultado es negativo. Hay que seguirle buscando si puede ser de verdad una de esas influencias que no captura u otro virus. Difícil de determinar si el paciente es infectante con un resultado positivo o negativo. Hay que mirar qué es lo que está pasando allí y si necesitas aislar por gotas a ese paciente. Detección de anticuerpos antiinfluenza, también están disponibles, IgM e IgG. Son resultados rápidos, detecta exposición al virus, se hacen por ELISA, que es un método mucho más sensible que los métodos rápidos, determina si existen anticuerpos protectores, aunque no es muy clara su protección en el tiempo, cuánto perduran. Las desventajas, la sensibilidad y la especificidad es bajita, depende en gran medida del tiempo al inicio de los síntomas, cuando usted esté tomando la muestra para saber si ya lleva más de 7 días o 14 días de inicio de los síntomas. Un resultado negativo no descarta la infección, pudo tener el contacto en menos de 8 días y todavía no ha desarrollado aún anticuerpos. ¿Qué pasa con las pruebas moleculares? Esta es una prueba de Cepheid GeneXpert, ese sistema que lo conocemos mucho por tuberculosis, es un sistema de biología molecular rápida, de real time, con ultrasonido integrado, parálisis celular y liberación de ácidos nucleicos. Todas las reacciones ocurren dentro de un cartucho hecho de 4 componentes. El tiempo al montaje es rápido, 1 a 2 minutos, es un sistema portátil y liviano. El montaje puede hacerse en un laboratorio de microbiología o a la cabecera del paciente. Sistema modular adaptable a los volúmenes de muestra del laboratorio y, como lo mencioné, masivamente lo conocemos en toda Latinoamérica por tuberculosis. Y hay 3 aplicaciones de Cepheid GeneXpert que nos pueden servir para el diagnóstico de neumonía viral. Entonces tenemos allí flu y respiratorio sincitial, tenemos el express de solo flu y tenemos el express ahora de SARS-CoV-2. Los resultados, 20 a 30 minutos, muy rápido, mínima contaminación, posibilidad de montaje, como lo mencioné, la cabecera del paciente. La desventaja, no detecta coinfecciones por otros patógenos respiratorios. Entonces, en términos de stewardship, tenemos que ver muy bien dónde colocamos esta prueba para que sea lo más costo efectiva posible. Un mensaje para todos que está siendo muy controversial en los Estados Unidos con los amigos de la CLSI, que se está trabajando duro sobre eso, es: con motivos de la pandemia, la FDA de los Estados Unidos, la Agencia Reguladora de Medicamentos, Drogas y Dispositivos Médicos, ha dado algo que se llama uso o autorización de uso de emergencia, que no es una validación. Quiere decir que los productores o los fabricantes de estos instrumentos mandan datos a la FDA, datos mínimos, y la FDA da una aprobación para uso de emergencia, pero todavía no están validados. Entonces, si usted los recibe, debe validarlos, porque estos no tienen una validación adecuada y el desempeño puede ser limitado dependiendo de la zona geográfica donde se reciben por la epidemiología local. Hay otros sistemas también de multiplex PCR, este de QIAGEN, es una tecnología española basada en qPCR y RT-PCR, sistemas llamados DIACOR, tiempo de montaje 1 minuto, tiempo al resultado 1 hora. Hay interfase con el LIS del laboratorio, es un sistema cerrado, los insumos se guardan a temperatura ambiente y detecta 18 virus de forma simultánea, adeno, corona, pero no está todavía SARS-CoV-2, metaneumovirus humano, influenza A, para influenza, respiratorio sincitial, bocavirus, coronavirus, influenza A, influenza B para influenza y rinovirus enterovirus. Y este, que es probablemente el que estamos usando en Colombia de manera más masiva, que es FilmArray, el panel RP2, que se monta de hisopado nasofaríngeo y que en 1 hora detecta todos estos virus a partir de la muestra, adenovirus, coronavirus, donde todavía no está SARS-CoV-2, pero ya viene, les voy a mostrar el otro panel, metaneumovirus humano, rinovirus enterovirus, influenza A, B para influenza del 1 al 4 y respiratorio sincitial. Y viene la versión del panel respiratorio 2.1, que ya tiene autorización para uso de emergencia, y ese panel entonces es capaz de detectar SARS-CoV-2 más todos estos virus. Entonces va a ser una gran ayuda, mírenlo bien, ténganlo en mente, porque ya les voy a mostrar que yo creo que este panel va a ser muy importante ahora que esta pandemia del COVID-19 nos ha cambiado la epidemiología y nos va a forzar a pensar en este patógeno.
Características del FilmArray: detección rápida, detección de los virus más frecuentes en Latinoamérica asociados a picos epidémicos, eliminación de pruebas suplementarias y disminución de la posibilidad de infección del operador porque requiere menos manipulación de la muestra, reduce el uso de la IFI, que puede tener un número limitado de targets y baja sensibilidad en algunos casos, reduce el uso de antibióticos y antivirales innecesarios, disminuye el consumo de antibióticos o de antivirales que pueden tener efectos secundarios importantes como las quinolonas respiratorias, los macrólidos y el oseltamivir. Y este panel de FilmArray de neumonía que se puede montar de aspirado traqueal, lavado broncoalveolar y esputo, me encanta porque puede detectar influenza A, influenza B, parainfluenza, respiratorio sincitial, rinovirus, enterovirus, metanemovirus, adenovirus y coronavirus directamente de estas muestras en 1 hora. Todavía no tiene SARS-CoV-2, pero creemos que muy pronto también va a ser incluido y ya podemos tener un panel multiplex mucho más complejo. También detecta varios microorganismos, varias bacterias y detecta genes de resistencia. Cuando tengamos nuestro próximo webinar, que vamos a hablar de neumonía bacteriana, vamos a divertirnos mucho con ustedes hablando de tratamiento con estas pruebas. Y este ensayo de PCR en tiempo real de SARS-CoV-2 de Abbott es una prueba para la detección cualitativa de este virus causante del COVID-19 en hisopados nasales tomados por el propio paciente, por hisopados nasofaríngeos u orofaríngeos, tomados por trabajadores de la salud en pacientes con sospecha de COVID-19. Los resultados positivos de esta prueba indican la presencia de ARN de SARS-CoV-2. Se requiere siempre correlación con la historia clínica, factores de riesgo y otras pruebas diagnósticas para conocer el verdadero estado de la enfermedad del paciente. Los resultados negativos no excluyen la infección por SARS-CoV-2 y no deben ser una base única para tomar decisiones terapéuticas. Si es negativo y el paciente tiene los factores de riesgo o va en deterioro, usted debería considerar la posibilidad de repetirlo a las 48 horas. Entonces, escenarios para la aplicación de pruebas diagnósticas en virus respiratorios. Son escenarios sugeridos, basados probablemente en las guías que ya se han trabajado en Colombia por el ministerio y toda la información que tenemos disponible hasta el momento. Si yo tengo un paciente sintomático respiratorio leve, sin comorbilidades y que no requiere hospitalización, hasta antes de la pandemia del COVID-19 no requería diagnóstico viral, ¿verdad? Si el paciente tiene signos leves, no tiene comorbilidades, es una persona joven, bueno, se puede mandar para la casa, no requiere nada, no requiere pruebas diagnósticas, tanto en niños como en adultos, pero eso ha venido cambiando. Entonces, mire, si convive o ha tenido contacto con paciente infectado por SARS-CoV-2, o si esta persona ha visitado, vive o trabaja en un hotspot para este virus, aquí en Colombia, por ejemplo, en Bogotá, Ciudad Bolívar, que ya lo estamos viendo, en Villavicencio, en el Amazonas y todos estos sitios que tienen una alta presencia del virus circulante. La opción diagnóstica en este paciente leve puede ser, vuelvo y reitero, esto es para discutirlo internamente. Si ustedes tienen la posibilidad de hacerle RT-PCR a todo para SARS-CoV-2, hágaselo. O sea, ya de todo paciente respiratorio es la mejor prueba, la de mejor sensibilidad, especificidad. No es perfecta, también tiene falsos negativos que ya lo hemos visto y usted lo hemos conocido por las noticias en Colombia que se han presentado en nuestro país, pero desafortunadamente no todos tenemos el acceso. Entonces, la opción diagnóstica, de acuerdo a la guía, será una prueba rápida para IgG e IgM de SARS-CoV-2. Si la IgM es negativa y la IgG es negativa, solamente el paciente se deja en aislamiento. Si la IgM es positiva y la IgG es positivo o negativo, indica exposición previa o infección reciente. Requiere aislamiento por 7 días e informarle al paciente sobre signos de alarma. Hay que mirar cómo va. Se supone que está leve, pero hay que mirar que no se deteriore. Y si es IgM negativo con IgG positivo, indica infección pasada y puede regresar a la comunidad, pero mantenga las precauciones. Hay datos controvertidos sobre si este paciente todavía puede tener shedding o eliminación del virus y puede ser contagioso. Entonces hay que tener cuidado, que el paciente probablemente tenga una carga viral ya más baja, pero que mantenga sus precauciones para que evitemos la diseminación y podamos tener sorpresas que desafortunadamente estas pruebas no detecten. En el escenario 2, un paciente sintomático respiratorio que requiere hospitalización en salas o en unidad de cuidados intensivos, con o sin comorbilidades, individualice. Es mi mayor consejo, por factores de riesgo y exposición o sospecha de SARS-CoV-2. Si está disponible, ¿yo qué recomendaría? Si usted tiene la posibilidad,
el panel FilmArray de neumonía más una prueba molecular de SARS-CoV-2. Si la prueba molecular de SARS-CoV-2 es negativo y sigue la sospecha o deterioro del paciente, repítala. Desafortunadamente, como lo mencioné, el panel de neumonía de FilmArray no tiene a un SARS-CoV-2, el que estamos usando en Colombia. El que lo va a tener a partir de junio en nuestro país va a ser el panel RP2. Pero este panel de neumonía, ¿por qué me gusta? Este paciente es un paciente severo. La doctora Patricia Reyes nos comentaba que ese paciente puede tener neumococo, que puede tener estafilo, que en algunos casos con ciertos factores de riesgo, por eso le digo, individualice, podría tener gram negativos. Y este panel de neumonía nos detecta un amplio ramillete de esos patógenos, nos detecta otros virus, porque también hay coinfecciones virales, como todos sabemos, H1N1 más SARS-CoV-2, y le adicionamos esta prueba. Si no está disponible la PCR para SARS-CoV-2 o el resultado se le demora mucho, que eso también ha pasado y ustedes lo saben, considere por lo menos una prueba rápida. Vuelvo y digo que uno tiene que trabajar con lo que tiene. Entonces, IgM o IgG y toma y remite de todas maneras las pruebas para PCR. Hay que hacerla, pero por lo menos en el entretiempo usted puede bandearse, digo yo, como decimos los colombianos, con una prueba rápida de anticuerpos IgM o IgG y tomar en consideración si están positivas las dos o solo una de ellas y manejar el paciente con el tratamiento adecuado de acuerdo a las guías. Si solo está disponible el panel RP2.0, adiciónele una prueba de SARS-CoV-2, porque el que tenemos ahorita no lo incluye, pero podemos adicionársela. Ideal, porque este paciente está severo, una PCR, sino mínimo una prueba rápida mientras la PCR ya sale el resultado disponible. Es raro que tengamos resultados muy discordantes. Yo lo que espero es que si yo tengo una prueba IgG, IgM negativa y la PCR de SARS-CoV-2 también negativa, la probabilidad de que ese paciente haya estado expuesto pues es menor y eso nos ayuda. FilmArray 2.1, ojalá los amigos de Biovería nos ayuden y lo traigan muy rápido. Me han contado que estaría disponible a partir de junio. Crucemos los dedos y cuando ya tengamos esta prueba, montamos la prueba del panel RP2.1 que ya trae el SARS-CoV-2 y le montamos considerar de pronto la posibilidad de una procalcitonina. La doctora Patricia comentó la evidencia que hay, desafortunadamente la última guía de la ITSA le da palo a la procalcitonina. Yo sí creo que puede servir al menos para parar y desescalonar los antibióticos. Y es claro, ya hay alertas de muchos expertos sobre la posibilidad de que SARS-CoV-2 impacte en la resistencia bacteriana. Y todo lo hemos visto. Por el miedo de la gente, muchos pacientes terminan en piptazo, carbapenems, terminan en combinaciones de antibiótico, ¿cierto? Terminan en macrólidos, todo el mundo. Entonces yo creo que es importante mirar el impacto que esto va a tener más adelante y estas pruebas nos pueden ayudar a hacer un descalonamiento. Entonces eso es lo que podría usarse, pero ustedes lo adaptan, es una estrategia sugerida. En resumen, para darle paso a la ronda de preguntas. En neumonía viral, las nuevas herramientas diagnósticas permiten un resultado oportuno y confiable sobre los microorganismos presentes en muestras clínicas. Garantice una buena toma de muestra para obtener resultados confiables. Tenga precaución con las contaminaciones, eso sí pasa. Un sistema altamente sensible está sujeto a amplificar restos de ADN o ARN encontrados en el ambiente y en el operador. Individualice por factores de riesgo e interprete los resultados en el contexto clínico del paciente. Lo que muestra hasta el momento la evidencia con SARS-CoV-2 que tanto nos ha enseñado y nos ha obligado a estudiar es que una sola prueba, cualquiera, PCR, prueba de IgG, IgM, pruebas de antígeno, pueden ser insuficientes. Probablemente requerimos más de una prueba muchas veces para estar 100% seguros, sobre todo en pacientes con alto riesgo de mortalidad. Yo también estoy cruzando los dedos para que estas nuevas pruebas de anticuerpos, por ejemplo, basadas en ciertas metodologías, lleguen pronto al mercado como el VIDAS, porque eso haría que tengamos pruebas de anticuerpos mucho más sensibles y específicas. Ojalá podamos tener pronto incluidas estas pruebas. Considere que aún existiendo patógenos virales, como lo comentaba la doctora Reyes, sobre los cuales no existe una recomendación terapéutica específica, el riesgo de diseminación a otros pacientes no debe ser desconocido. Muchas gracias.